Para mí es una bendición una vez más. David no lo sabe, pero él es el consentido, ¿verdad? Mi yerno el consentido. Porque es el único. Entonces, pues sí, es una bendición estar aquí. Ya tenía ratito que no nos aparecíamos por aquí, pero aquí estamos. Y como decía David, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la oración. No sé cuántos están o conocen esta palabra, pero la oración es parte de nuestra vida diaria, ¿verdad? Como cristianos. Entonces yo quisiera explicarles un poquito, ¿verdad? Acerca de la oración. Por ahí, ¿verdad? Se maneja una frase que dice, vamos a rezar, ¿verdad? Y el rezo y la oración no es igual, es diferente. Déjenme explicarles. El rezo es algo que estamos repitiendo lo mismo todos los días, ¿me entiendes? Y la oración es una plática común, como tú y yo, como ustedes que platican, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. No sé, yo nací en una iglesia donde pues, nos enseñaron de esa manera, ¿no? Rezar. Y cuando conocí al Señor, yo pensé que sabía orar, pero me di cuenta que no. Entonces, la oración es algo que es una comunicación. ¿Sí me entienden? Entonces, es un poquito diferente, ¿verdad? Pero a veces nomás quiero explicarles acerca de eso, ¿verdad? A veces confundimos eso, ¿verdad? Entonces, el rezo es algo que tú y yo todos los días estamos diciendo lo mismo, ¿verdad? Y eso no es una oración. Una oración es una plática. No sé, por ejemplo, a veces los que estamos casados, ¿verdad? Mi esposa me dice, yo a veces le digo, te amo. Y ella de repente me dice, ¿sabes qué? Eso ya me lo sé. Es como diciéndome, ¿sabes qué? Eso es un rezo que me dices todos los días, ¿verdad? Y ella me dice de repente, dime algo diferente. Entonces, y es verdad. Entonces, a veces cuando yo le quiero decir le amo, me acuerdo, ¿no? Entonces le tengo que aumentar otra frase, que era algo más, ¿verdad? Entonces, ¿y qué está pasando ahí? Me estoy, ¿qué? Comunicando con ella. ¿Sí me entiende? Entonces, es lo mismo con Dios, lo mismo exactamente con Dios. O sea, imagínense que Dios, que todos los días usted se amanezca y le diga, Señor, 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 y así se la pase y no le dice nada. Entonces, la oración es algo muy sencillo, ¿verdad? Que es parte de nuestra vida diaria, ¿me entiende? Entonces, es una comunicación. Por ejemplo, usted puede platicar con Dios lo que usted quiera. El Señor le puede decir las quejas que tiene, lo que le duele, los sentimientos, el enojo también, si quiere. No sé, expresarle a Dios lo que usted sienta. Entonces, usted está haciéndole una oración a Dios. Y Dios, que es un Dios tan grande, que Él sabe todo lo que nosotros padecemos. Es más, Él sabe lo que usted está pensando ahorita. Él sabe que usted está pensando de mí ahorita. ¿Me entiende? Entonces, yo no lo sé qué usted está pensando de mí, pero Dios sí sabe. Él conoce nuestro corazón, nuestro interior, perfectamente. ¿Y sabe por qué lo sabe? Porque Él nos hizo. ¿Me entiende? La Biblia dice que Dios, que no fue un accidente de nuestros padres, ¿verdad? Ni fue porque algo lo planearon. Hay gente que dice, no, es que lo planeamos. Y yo digo, no es cierto. O sea, es porque Dios le plació nacerte. ¿Me entiende? Dice la Biblia que no fue voluntad de nuestros padres, sino fue la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Entonces, por eso es que Dios conoce nuestro corazón, nuestro sentimiento. Entonces, la oración se trata de un encuentro con Dios y de mantener una relación de Dios. ¿Qué es de mantener un encuentro? Es de decir cada mañana, cuando tú te levantas por la mañana, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Decirle, Señor, gracias, porque mira, me levanté bien, me puedo mover, ¿verdad? Y voy a ir al trabajo. Y eso, ¿qué le estás diciendo a Dios? Estás comunicándole, ¿verdad? Tu gratitud a Él. Y luego llegas ahí a la hora del lonche, ¿verdad? Y está la comida bien rica. Y le dices, Señor, gracias porque mira, me preparaste esto, ¿verdad? Aunque yo lo trabajé, pero fueron por ti, es por tu voluntad, por tus fuerzas, no por mis fuerzas. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Estás haciendo ¿qué? Una comunicación con Dios, ¿verdad? Y llegas a la tarde a la casa y lo mismo, ¿verdad? Llegas a la cama a dormirte y le vas a decir, Señor, me voy a ir a dormir. Y como dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo que tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Estás teniendo ¿qué? Una comunicación con Dios.
Y es algo que se tiene que establecer en tu diario vivir. ¿Me entiende? Entonces no lo puedes hacer hoy sí o mañana no. Tenemos que hacerlo todos los días. Es como cuando te lavas los dientes. ¿Qué pasa cuando no te lavas los dientes todo el día? Y a la noche, aunque no lo crea, pero se siente uno raro, ¿sí o no? Imagínese cuando no te lavas los dientes por 2 días, 3 días, y te das cuenta y tienes algo raro aquí en los dientes, ¿verdad? Es lo mismo con la oración con Dios. O sea, es algo que nosotros tenemos que aprender a practicarlo. Y es tan sencillo, ¿verdad? Que a veces nosotros nos complicamos un poco la vida. Pero es así. Es muy sencillo. Entonces, ¿me están entendiendo? Entonces, la oración también nos coloca en una posición de amar a Dios y a la gente. O sea, cuando tú te comunicas con Dios, ¿qué vas a aprender? Que vas a tener una comunicación con Dios y Dios te va a enseñar muchas cosas a través de la oración. Es como, una vez más, les vuelvo a poner el ejemplo de las parejas, de los matrimonios. Si usted no tiene comunicación con su esposo, pues nunca se van a entender, ¿verdad? Si usted no le dice al esposo, hey, mira, me duele esto, me duele acá, o no me gusta lo que estás haciendo, ¿qué va a pasar con eso? Se va a convertir en un conflicto. Pero ¿qué pasa si tú le dices al esposo, mira, ¿sabes qué? Hoy te levantaste medio raro, ¿verdad? Y no me gustó. Entonces, ¿qué pasa ahí? Están teniendo una comunicación. Es lo mismo con Dios. ¿Me entiendes? Entonces, Dios escucha nuestra oración. Pero si nosotros no le decimos nada a Dios, pues Dios no va a venir y va a decir, oh, mira, sí, hazle así. No, es nuestra responsabilidad. ¿Me entiende? Y hay un versículo que está ahí en Mateo 7, el capítulo 7 y el verso 8. Y dice así, pedid y se os dará. Buscad, ¿y qué dice? Y hallaréis. Llamad y se los abrirá. Entonces, esta parte de la Biblia está diciendo, pedid, ¿y qué dice? Y se los dará. Si tú no pides, pues Dios no te va a dar nada. ¿Me entiendes? Dice, ¿y qué más dice el versículo? Buscad y hallaréis. Entonces, esa es la manera, ¿verdad?, que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, si tú no le pides a Dios lo que tú necesitas, pues no es que Dios no es que Dios no escuche, es que tú necesitas decirle a Dios. ¿Me entiende? O sea, y le puedes decir a Dios lo que quieras, y no necesitas tener una oración muy elocuente, sino decirle, Señor, mira, yo necesito esto, necesito acá, necesito que me cambies, necesito trabajar en mi carácter, no sé, necesito que cambies a mi esposo, necesito que cambies a mis hijos, ¿verdad? Es una oración muy sencilla, es una comunicación con Dios. Entonces Dios te va a escuchar y Dios te va a responder. Pero si nosotros no hablamos, no abrimos la boca, pues Dios no nos va a contestar lo que nosotros pedimos, ¿verdad? Ahora, otra cosa muy importante, que nosotros fuimos creados, ¿verdad?, para recibir. ¿Y para qué? Para expresar. ¿Me entiendes? Entonces, si tú no expresas tus sentimientos, ¿a quién? ¿A Dios? O sea, nosotros fuimos creados para eso, para expresar, no para quedarnos callados, ¿verdad? Y caminar solos, ¿verdad? Hay gente que batalla aquí en la tierra, solos, porque no han entendido este propósito. No han entendido el plan de Dios. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. ¿Me entiende? Entonces, esa es la cuestión de la oración, ¿verdad? Que nosotros fuimos creados ¿para qué? Para expresar nuestra necesidad. Yo recuerdo que cuando yo no conocía de Dios, ¿verdad?, y andaba por ahí haciendo cosas que no tenía que hacerlas, yo no sabía. Y estaba yo pidiéndole mal a alguien. Yo pedí ayuda, ¿verdad? Y la verdad o sea, nunca me ayudaron. Pero cuando me dijeron de alguien que sí me podía ayudar, que sí me podía sacar de donde estaba, de los problemas que yo me había metido, y me dijeron, ¿sabes qué? Él te va a ayudar. Y ya no me quedó de otra más que recurrir a lo último, ¿verdad?, que era Jesús. Y realmente sí, cuando yo entendí ese plan, ese propósito, yo le dije, Señor, realmente te soy sincero. Tengo 20 años y a esta edad me preocupa mi vida porque he hecho muchas cosas, estoy encorralado, estoy metido en muchos problemas, estoy metido en drogas, estoy metido en esto y no quiero, y yo siento que si sigo así no voy a durar mucho tiempo, entonces yo no quiero vivir así, pero no puedo salir. Y Dios me escuchó mi necesidad.
Y yo le abrí mi corazón y Dios empezó a trabajar en mí. Empezó a trabajar en mi corazón, a poner cosas, ¿verdad? Que yo podía hacer, que yo podía cambiar. Y esa es la manera que trabaja Dios. Si tú y yo no abrimos nuestro corazón y le decimos nuestros sentimientos, pues Dios no es que no nos escuche, Él nos va a escuchar, pero Él quiere que tú pongas de tu parte. ¿Me entiendes? Entonces es muy importante esto, ¿verdad? Que tenemos que hacerlo, o sea, formar parte de esto de nuestra vida, que tiene que formarse en nuestra vida. No quiero tardarme mucho porque yo sé que la comida nos está esperando, ¿verdad? Pero otra manera de orar, ¿verdad? Es una manera, ¿por qué también a veces oramos? También oramos, ¿verdad? Porque a veces es una manera de recibir bendición. ¿Me entiendes? A veces nosotros no recibimos porque no pedimos, como decía el versículo que leímos, ¿verdad? Pero es importante entender esto. Es importante. Ahora, muchas veces, lo que les explicaba al principio, tenemos que entender qué es la oración. Nosotros no podemos estar haciendo una oración repetitiva, ¿verdad? Todo lo mismo, todos los días. Entonces Dios no te va a entender. O sea, nosotros tenemos que ser específicos con Dios. En la mañana estaba platicando con una muchacha en la iglesia y estábamos platicando ahí y me decía, ya tengo 2 años de casada y su esposo está medio chonchito, ¿verdad? Y me decía, no, ¿qué crees? Dice, yo cuando andaba buscando un novio, dijo, yo fui muy específica con Dios. Y le digo, ¿a poco? Dice, sí, no, yo le dije, mira, quiero un novio que sea trabajador, quiero un novio que me cocine, quiero un novio, ¿qué más me dijo? Dijo, no se lo pedí gordo, dijo, pero pues ya ahorita ya se engordó, dijo, ajá, dijo, no me acuerdo qué otra cosa me dijo, pero me dijo, fui específico. Y le dije, wow, es interesante. Y yo hace años, ¿verdad? Yo le dije a ella, yo pensé, dijo, si yo hubiera sabido al principio, yo hubiera hecho la misma lista, ¿verdad? Pero yo le dije, Señor, dame la que tú quieras, ¿verdad? Y me dio una esposa muy guapa, sin yo poner tantos requisitos, ¿verdad? Pero ella me decía, yo fui específico y es exactamente lo que Dios quiere de nosotros, que seamos específicos. Y realmente que sí, Dios te contesta tu necesidad, ¿verdad? Y ella decía, y Dios me lo concedió. Y le digo, ¿y si es verdad? No, dice, la verdad, Él me cocina y dice, cocina bien rico. Dijo, y un día los voy a invitar, dijo, para que vean que sí. Y entonces Dios concede las peticiones, ¿me entiende? Entonces, pero ¿qué nosotros tenemos que ser específicos en lo que pedimos, en lo que queremos? ¿Sí me entiende? No andar rodeando. Exacto. Sí. Entonces, tenemos que ser específicos con la necesidad que tú tienes, la preocupación que tienes. ¿Me entiende? Entonces, esa es la manera que nosotros tenemos que. Entonces, Dios contesta nuestras oraciones. Santiago capítulo 6, el verso 16 dice esto: confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orad, ¿qué dice? Unos por otros, para que sean sanadas, para que seáis sanados. La oración, dice, eficaz del justo puede mucho. Entonces, aquí, ¿verdad? Dios nos está enseñando, o el apóstol Santiago nos está diciendo, ¿va? Que tenemos que orar, ¿qué? Los unos por los otros. ¿Me entiendes? Eso también es parte, ¿verdad?, de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro diario vivir. Y dice la Biblia que Elías dice que oró, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró, dice, fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y otra vez dice oró, y el cielo dio la lluvia, y la tierra produjo fruto. Si se dan cuenta. O sea, aquí Elías dice que oró, en el Antiguo Testamento dice que oró, y la lluvia se detuvo por 3 años y medio. Entonces, la oración que tiene poder, tiene autoridad. Entonces, tenemos que aprender tú y yo que la oración tiene poder, pero tenemos que ser específicos. Y dice la Biblia que después Elías, que pasaron esos 3 años y medio, dice que volvió a orar y dice que la lluvia volvió a descender del cielo. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí? Que tú y yo tenemos el mismo poder que tuvo Elías. Dice que este hombre era un hombre semejante a las pasiones nuestras, a nuestras debilidades. Entonces, si él lo hizo, tú y yo podemos hacerlo.
Hay otra parte de la Escritura que dice que si nosotros le decimos a ese monte, muévete, dice, con fe ese monte se va a mover. Pero es cuestión de nosotros, de tener esa fe, de creerle a Dios, de que Él lo va a poder hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y dice San Juan, el capítulo 14, el verso 14, si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Entonces es importante siempre orar y incluir a Jesús en esa oración. Es muy importante, siempre. Todo lo que tú y yo oremos en cualquier momento de nuestra vida o de nuestro día, de nuestro diario vivir, tiene que ser Jesús el centro de nuestra oración. Por ejemplo, cuando tú te sientas a orar y para orar por los alimentos, tú tienes que decirle gracias, Señor, porque no es por nuestras fuerzas, es por tu gracia. Amén. Tenemos que reconocer eso. Tenemos que reconocerlo. Tú y yo estamos aquí con fuerza y con vida. No es porque tú te cuidas demasiado, o porque te alimentas bien, o porque no sé, es por la gracia de Dios. ¿Me entiende? Yo conozco gente que se cuida, se alimenta bien y no duran mucho tiempo. No sé, pero es la gracia de Dios. Entonces, tenemos que aprender esto. Siempre tener a Jesús en el centro de nuestra vida. Me recuerdo, y quiero finalizar con este ejemplo, ¿verdad? Acerca de la oración. Pero mire lo que hace la oración, ¿verdad? El poder de la oración. Esta historia está ahí en Mateo, en el capítulo 8, el verso 5 en adelante. Se la voy a leer y ahorita se la explico un poquito. Pero dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Mire lo que le dijo este hombre, solo di tu palabra, ¿y qué dice? Y mi siervo sanará. Mire lo importante. Este hombre era un centurión, un hombre que no conocía de Dios, o no tenía una buena relación con Dios, pero él era un hombre de autoridad y sabía quién era Jesús. Y sabía que él podía hacer ese milagro en la vida de este hombre. El asunto él no estaba enfermo, era uno de sus criados, era alguien de los que le servían. Pero este hombre tenía una fe y Jesús le dijo, yo voy a ir. Y él dijo, no. Aquí donde está, solamente di tu palabra, lanza tu palabra, di tu palabra. Dice, y mi siervo sanará. Y dice la Biblia que Jesús se quedó tan sorprendido de la fe de este hombre. Dijo, nunca he visto tanta fe en Israel, dijo, como la fe de este hombre. Entonces, qué importante, ¿verdad? Es a veces nosotros tener fe a través de la oración. La oración va combinado con la fe. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, cuando a veces alguien está enfermo, tú tienes que orar con fe, creyéndolo, que Dios lo va a hacer y Dios lo puede hacer. No importa dónde esté. Hace unos días hace poquito, ¿verdad? El viernes estábamos orando por una persona que está en el hospital. Le detectaron cáncer en el cerebro y su hermano nos decía si orábamos por él, ¿no? Entonces estuvimos en la casa y de ahí practicamos esta oración. Yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a orar desde aquí y vamos a, como dijo Jesús, como dijo este centurión, solamente di tu palabra. ¿Me entiendes? Entonces no importa la necesidad que ustedes tengan. Si hay una necesidad que crees que no se va a poder o que crees que es difícil, tú solamente cree. Y tú créelo en tu corazón y Dios va a hacer la obra en tu vida. Entonces, quería dejarlos con esto, ¿verdad? Es muy, muy sencillo. La oración es algo que nosotros tenemos que hacer todos los días. Se tiene que convertir en algo de nuestro diario vivir. Algo que tenemos que practicarlo todos los días. Y tal vez para ti, a veces hay mucha gente que se le hace difícil, ¿verdad?
Pero a veces se hace difícil por eso, porque no hemos aprendido, ¿verdad? Tal vez a orar, ¿verdad? Pero la oración es eso, es la comunicación. ¿Me entiendes? Tomar un poquito de tu tiempo. Y si tú puedes apartar un tiempo, ¿verdad? Y orar a Dios, hazlo. Yo te animo, durante este tiempo que nosotros tenemos, que yo personalmente tengo de cristiano, ¿verdad? He practicado la oración. Y no se trata a veces de orar cuando tienes la necesidad. No, se trata desde ahorita. No esperes a que venga el problema, no esperes a que venga la necesidad, no esperes a que estés atribulado para ahora decir y quieres bajar el cielo. No se trata de esa manera. Se trata desde ahorita empezar a practicar, a decirle, Señor, mira, y no esperar a que el hijo crezca y se te haga rebelde, no, desde ahorita. Aquí está Joyce, bueno, pensé que se iba a ir, ¿verdad? Pero un tiempo ella se nos reveló, y aunque no lo crean, así como la ven de quietecita, un tiempo se nos reveló y mi esposa y yo no sabíamos qué hacer. Y yo me acuerdo que iba a ver a muchos amigos que tenía pastores y le decía, oye, échame la mano, habla con ella, oren por ella, ¿verdad? Y como que a veces se te acaba, ¿verdad? Pero yo recuerdo bien que una vez mi esposa y yo nos tuvimos que poner de acuerdo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a ponernos de acuerdo tú y yo. Y lo que hicimos, es un ejemplo, ¿verdad? Tal vez Joyce ya lo sabe, pero lo que hicimos es que cuando ella se iba a dormir, ¿verdad? Y ya estaba bien dormida, mi esposa y yo entrábamos a su cuarto y empezábamos a orar por ella. Empezábamos a poner manos sobre ella. Y le decíamos, Señor, mira, ya no podemos más con esta situación. Yo sé que tú sabes lo que está pasando, pero solamente queremos decirte a ti, Señor. Aquí está la vida de nuestra hija, ¿me entiendes? Y tú tienes el control sobre ella. Y lo estuvimos haciendo por un tiempo. Ella nunca se dio cuenta, porque nosotros nos metíamos, porque sabía que si nos íbamos y nos metíamos, cuando ella estaba, nos iba a correr, nos iba a sacar del cuarto, ¿verdad? Pero vea lo que hace la oración, ¿verdad? Y mi esposa estaba más preocupada que yo, ¿verdad? Pero yo le decía, se le va a ir el berrinche, nomás le va a dar un rato. Pero eso es lo que hicimos. Eso es lo que hicimos. Y aquí está la respuesta. Y Dios tiene poder para cambiar cualquier situación que nosotros tengamos en nuestra vida. Aún en tu vida personal. Si tú sientes que estás batallando con algo en tu vida, con tu carácter, ¿verdad? Que eso es lo que a veces batallamos nosotros personalmente, ¿verdad? Tú dile, Señor, realmente no puedo ya. Tú sé sincero, ábrete con Dios. Ve por ahí, apártate, que nadie te escuche, o que nadie por ahí en un cuarto. Vete al parque por allá y grítale a Dios. Ve, grítale hacia, y tú descarga y dile, Señor, yo ya no puedo más con esto. Mira, Señor, he tratado de cambiar y no puedo. Tú eres el único que me vas a ayudar. Y ponte tú las manos sobre ti mismo, ¿verdad? Y dile, Señor, cambia mi vida, cambia mi carácter, cambia mi forma de ser. Y Dios lo va a hacer. Yo soy una de esas personas. Yo era una de esas personas que tenía mi carácter muy fuerte. Yo no sé por qué me casé tan joven, ¿verdad? Pero fue la gracia de Dios. Con este carácter que tenía es para que nadie la verdad, me hubiera querido, ¿verdad? Pero ya Dios tenía el plan de mi esposa. Y ¿saben qué? Eso fue lo que pasó. Yo no podía solo. Yo le tuve que decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? No puedo más. Necesito que me ayudes. Necesito que ayudes a cambiar mi carácter. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Entonces tenemos un Dios maravilloso. Un Dios que siempre está atento a cualquier necesidad que tengas. Cualquier necesidad. No importa que para ti sea tan grande, Dios lo va a hacer de una manera o de otra. Entonces, solamente quería dejarles esto en su corazón, ¿verdad? Que podamos aprender esto, ¿verdad? Acerca de la oración. Y la oración es muy sencillo. Vuelvo a repetirles. Es la comunicación con Dios. Y si tú no puedes, ¿verdad? Y si tú crees que no necesitas ayuda, aquí hay varios, ¿verdad? Y dile, hey, ¿por qué no me ayudas a orar? Y es importante, como decía la escritura hace rato, ¿no? Tenemos que orar los unos por los otros. Y tenemos que ayudarnos a crecer
en comunicación con Dios. Entonces, quiero invitarles a que se pongan de pie. Quisiera invitar a Joyce, ¿verdad?, que pase y cantemos algo. Y sí quisiera que abriéramos nuestro corazón, ¿verdad?, para poder decirle al Señor, ¿verdad? Lo que, no sé, tal vez aquí en esta hora haya necesidad, traigas una necesidad. Y vamos a aprovechar este momento para decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Mi esposo y yo les vamos a ayudar a orar. Si hay alguien que necesita que oremos por ustedes, aquí estamos dispuestos para orar, para poner las manos sobre ustedes y decir y que Dios haga la obra en su vida, en su corazón.